Vamos conversando. Señor Malacas, Sí, profesor. ¿qué tema hemos desarrollado en la reunión pasada? Habíamos desarrollado la de combustión. A ver, haga un pequeño resumen, por favor. Combustión la han estudiado en el curso de química. También, ¿no? Señor Malacas, por favor. No sabría dar un ejemplo, profesor. Pero hay que estudiar, pues, señor. Si viene en cero, no va al ritmo del trabajo, está atrasado. Entonces, no estamos bien. Para que se produzca un incendio, para que se produzca una combustión, ¿cuáles son los tres factores que tienen que darse? A ver, señor Malacas, ¿usted aprobó el curso de química? 2. Los que no participan se retiran, tienen -1 punto. Eso Sí, profesor. no debe darse. Tiene que presentar carbono y Señor, CO2 y calor. disculpe nuevamente. ¿Cómo dijo? Que tiene que haber energía entrante de calor en reacción con el oxígeno y CO2. CO2. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué factores necesitaba para que se produzca la combustión? No, eso no fue la pregunta. Otra vez, para que se produzca un incendio en una casa, es una combustión, ¿cuáles son los tres factores? A ver, alguien del grupo, por favor, que participe. Sí, profesor. Para que ocurra un incendio, o sea, una combustión, son tres factores. El combustible, que en este caso estamos estudiando los hidrocarburos, o sea, los elementos con carbono e hidrógeno. Un comburente, que sería en este caso el oxígeno, aunque también puede ser otro gas, y la energía de activación. Ya, claro. A ver, usted necesita un combustible para quemar, ¿no? Pero para que se produzca la oxidación necesita oxígeno, ¿no? El oxígeno lo tiene el aire, no es el comburente. Combustible, oxígeno y una temperatura. Tiene que estar caliente. Entonces, esos tres producen un incendio, una combustión. Igual sucede en la combustión del petróleo, de la gasolina, el gas, ¿no? Esas tres condiciones tienen que darse. Ya. Señor Malacas nos debe una respuesta. En la próxima le estudie y en la próxima usted va a responder. ¿Ya, señor Malacas? No, profesor. Ya, nos debe una. Ya. Señor Carrasco. Sí, profesor. Ya. ¿Qué tema estamos hablando? Estamos viendo sobre la combustión. Ya, eso es. Entonces, en una planta industrial que quema petróleo, ¿ya? Entonces esa planta industrial utiliza la energía del petróleo, en la forma química, ¿no? Quema el petróleo, ¿ya? Y produce la combustión, produce calor. Ese calor puede usarlo para evaporar el agua líquido lo transforma en vapor. Y el vapor lo usa en procesos industriales, ¿no? Por ejemplo. O ese vapor de agua
lo usa para mover una turbina de vapor. Esa turbina de vapor está conectado con un generador eléctrico y el generador eléctrico produce energía eléctrica, ¿no? Entonces el vapor ingresa a la turbina de vapor, impacta a los álabes de la turbina y lo hace girar. El eje de la turbina está conectado con el generador eléctrico. Entonces la turbina le está suministrando potencia mecánica a través de su eje. Entonces el generador eléctrico recibe energía mecánica y lo transforma en energía eléctrica. Esa energía eléctrica proviene de la energía del combustible, la energía química del combustible. Bueno, entonces en una planta industrial usted transforma la energía química del combustible en energía térmica para procesos, ¿no? O energía eléctrica. A usted, ¿cuál es lo recomendable? ¿Cuál es lo recomendable? ¿Producir más potencia o producir menos potencia? Aprovechar al máximo, eso, Más potencia. maximizar. ¿Quemar más combustible o menos combustible? Menos. O sea, usted va a vender energía eléctrica, digamos, ¿ya? En una central térmica, una central termoeléctrica, va a producir electricidad. Entonces, ¿qué vende electricidad? Como nosotros pagamos una tarifa en casa porque consumimos energía eléctrica, entonces el empresario, ¿no? La empresa que comercializa, ¿no? Y digamos que produzca también la energía, lo que le conviene es quemar menos combustible, porque cuesta, ¿no? Al empresario le cuesta, eso es un costo, y producir la máxima energía eléctrica, porque ahí gana más. ¿Se deja entender, señor? Sí, profesor. A ver, resúmalo, esto último, por favor. ¿Qué conviene? Sí, claro. En ese caso, bueno, estamos viendo lo que es la combustión y, por ejemplo, en una planta industrial se quema, por ejemplo, el petróleo, que es un combustible. Ese combustible al quemarse genera calor. Después tenemos lo que es el agua líquida, ¿no? Eso genera... Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Hacer un resumen de la última parte No. o...? Por favor, escuche, tenga la bondad. La pregunta es, sea una planta industrial, en una central termoeléctrica, ¿qué conviene para una misma potencia, ¿no? Para mantener una potencia constante? Porque si usted quema más petróleo, va a producir más potencia eléctrica, por decir. Si quema menos combustible, tiene menos energía, inyecta menos energía calorífica al ciclo, entonces tiene potencia de salida menor. No hay una proporción. Más combustible, quema más combustible, tiene más potencia, ¿no? Entonces, hay una relación directa, ¿no? Más combustible, más potencia. Entonces, manteniendo la potencia constante, ¿ya? ¿Qué conviene? ¿Quemar más combustible o menos combustible? Quemar Como menos empresario. combustible. Menos combustible. Claro, pues, conviene ahorrar, ¿no? Es decir, tratar de que la combustión, o sea, la energía química del combustible, ¿no? Se transforme en calor, maximizándola, ¿no? ¿Y cuál es la combustión? ¿Cuál es la reacción química teórico, ¿no? Que produce la máxima potencia calorífica en la combustión? ¿Cuál es? Lo hemos dicho en la clase pasada, varias veces. La estequiométrica, profesor. Claro, esa es la combustión ideal, ¿no? Y con la cual comparamos toda la combustión. Puede haber exceso de aire, deficiencia de aire, más combustible, menos combustible, lo que sea, pero tenemos que compararlo contra esta combustión perfecta de máximo transformación de la energía química del combustible en energía calorífica. ¿Estamos de acuerdo, señor? Sí. Entonces, hay combustión en un automóvil,
en el motor de un automóvil, hay combustión, o sea, se quema el combustible, sea gas, gasolina o petróleo, en un camión, ¿no? O en una maquinaria pesada, ¿no? Hemos visto los Caterpillar, o también se quema combustible, generalmente petróleo diésel, en los grupos electrógenos que hay en todos los centros comerciales grandes. Tiene por norma, ¿no? Por ley, tiene que tener su grupo electrógeno, también en los edificios principales, también en las plantas industriales, en fin, tiene que haber un grupo electrógeno que queme petróleo, por ejemplo, ¿no? El motor es diésel, se cumple o funciona con un ciclo diésel. Ya, muchas gracias. A ver. Señor Carrasco. Aquí, profesor. Estamos estudiando dos ciclos básicos, ¿no? ¿Cuáles son esos dos ciclos? Acabo de decirlo. El ciclo Otto y el ciclo combinado. Ciclo combinado. ¿Cómo es ciclo combinado? ¿Qué combina? Bueno, el ciclo combinado de potencia combina el ciclo Brighton, creo. O no. ¿Usted ya llevó el Bueno, curso? profesor, el ciclo No. Otto, nada más el de 4 tiempos. ¿Perdón? Recuerdo que vimos la clase pasada del ciclo Otto, del de 4 tiempos. Ya, a ver alguien del grupo que nos diga cuáles son los ciclos. ¿Cuáles son los ciclos? Ciclo Otto y el ciclo diésel. Ciclo Otto y ciclo diésel. Señor Turín, ¿no? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Ya, el ciclo Otto es el ciclo gasolinero. El ciclo diésel es el petróleo diésel, por ejemplo, ¿no? Petrolero. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre el ciclo gasolinero y el ciclo petrolero? Es decir, el ciclo Otto y el ciclo diésel. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la combustión. Ahí está la diferencia. A ver, ¿alguien nos puede decir, por favor? Hola. ¿Usted quiere todo el ciclo que lo describamos, profesor? No. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia Está en la combustión. entre un ciclo diésel y un Otto? Un ciclo petrolero y un ciclo gasolinero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la combustión. Le estoy dando la respuesta. Sí, profesor. Está en la combustión. Pero explique, pues, ¿cómo un poquito más? ¿Profesor, puede explicarlo? Sí, señor Carrasco, tenga la bondad. Bueno, en uno que es en el motor diésel que hemos visto, no ocupa chispa. Todo es por la presión del gas que hace generar más torque. En cambio, en el motor o en el ciclo Otto ocupa una bujía que ese aparato al momento de chocar, creo que genera una chispa y ahí es donde se enciende. Creo que esa sería la diferencia. Va por ahí, pero no lo ha dicho con propiedad. Está por ahí. ¿Alguien más? Para complementar, la diferencia de igual manera radica en que el ciclo diésel en la primera parte de la combustión es a una presión constante. Y eso genera, ¿no?, lo que es la combustión. A diferencia del ciclo Otto. A ver, nuevamente, por favor, tenga la bondad. ¿Me repita? Así.
En la primera parte del ciclo diésel, para que se genere la combustión, se genera una presión constante. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Pues estamos diciendo, aquí hay un detalle muy importante que ya lo están dando ya la respuesta, pero no es muy precisa, ¿no? No es muy precisa. Eh, O, bueno, que es un proceso entrópico, ¿no? no, eso es, bueno, a ver, terminemos este detalle. Profesor, en palabras simples, ¿no sería solamente por el encendido con uno con chispa y el otro no necesita la chispa? Eso es, pues, claro, claro. Claro. Entonces, claro, entonces para que se produzca la explosión, combustión en el diésel, ¿no? No necesita de chispa. Oiga, pero ¿y de dónde salió digamos, para que se enciende y explote? ¿De dónde salió pues la temperatura elevada para que el combustible combustione? Por la El alta aire, presión. el aire se comprime y levanta la presión y levanta la temperatura, ¿no? Esa temperatura del aire es más que suficiente para encender el combustible. Ahí no necesita chispa. ¿Ve? Es el aire caliente el que llega al punto muerto superior. Encima del punto muerto superior está la cámara de combustión. Es pequeñito ese espacio. Entonces, el aire llega con presión y temperatura elevada en el petróleo diésel. Mientras que en gasolinero, ¿no? Mientras que el gasolinero, entonces no es así. La mezcla aire-gasolina llega al punto muerto superior, pero no tiene una temperatura suficiente para encenderse. Entonces necesita de una bujía, ¿no? Que produce la chispa. Es una chispa eléctrica, ¿no? Entonces, de ahí se produce la chispa y explota y combustiona. Esa es la diferencia fundamental entre un ciclo Otto y un ciclo diésel, entre un ciclo gasolinero y un ciclo petrolero. El petrolero no necesita chispa. Con la temperatura del aire, combustiona, explosiona. Mientras que en el otro sí necesita la chispa. Ya, ¿se dejó entender, señor Carrasco? Sí, profesor. Ya, ok. A ver, le voy a pasar un momentito.
Ok. Señor Carrasco, Dígame, profesor. por favor, lea el título. Trabajo en un ciclo dual. Ok, muchas gracias. Bueno, ya conocemos este esquema, ¿no? De 1' a 1, admisión de aire. De 1 a 2, la compresión del aire. De 2 a 3, combustión a volumen constante. De 3 a 4, combustión a presión constante. De 4 a 5, la expansión. Y de 5 a 1, el enfriamiento. Y de 1 a 1', la expulsión o el escape. Los procesos de admisión, más o menos a presión constante, es una presión un poco menor que la atmosférica. Esta línea punteada horizontal es la presión atmosférica, ¿no? Entonces está un poquito menos que la presión atmosférica. Para que entre, ¿no? El aire atmosférico está a presión mayor a la presión atmosférica y la presión de entrada dentro del cilindro es menor, entonces facilita a que el aire ingrese mejor, ¿no? Entonces el aire entra de mayor presión que la presión atmosférica a una menor presión, está la presión dentro del cilindro. Esta es la admisión. Después viene la compresión. Acá estamos poniendo politrópico. Ya usted sabe que el proceso politrópico es general, ¿no? Un caso ideal es cuando N1 es igual a K, ¿no? Un proceso a entropía constante. Ponemos P1, B1 a la K, eso es entropía constante. Este es politrópico. Entonces, proceso de compresión politrópico. Acá definimos la relación de compresión, volumen total, volumen 1, entre el volumen de la cámara de combustión, que es este. Volumen 1', volumen igual a volumen 2, igual a volumen 3. Ese es el volumen de la cámara de combustión, ¿no? Después hemos definido lambda, ¿no? Es un indicador de la elevación de presión. Va de la presión 2, se levanta a la presión 3. Lambda es presión 3 entre presión 2 en un proceso a volumen constante. Entonces, presión 3 entre presión 2 igual a lambda. Como es presión constante, perdón, volumen constante, temperatura 3 sobre temperatura 2. Lambda igual presión 3 entre presión 2 igual temperatura 3, temperatura 2, gases ideales. De 3 a 4 tenemos la combustión a presión constante. Acá definimos la constante o el indicador de preexpansión. Esta es la expansión, antes de la expansión. Entonces, en este ρ es el indicador o parámetro de preexpansión. Volumen 4 entre volumen 3. Como la presión es constante, temperatura 4 entre temperatura 3. Aquí delta es el parámetro de A de expansión final, ¿no? Esta es la expansión ya final. Volumen 5 entre volumen 4. ¿No? Y un proceso, en este caso, politrópico. N2 es el exponente politrópico para la expansión. Y N1 es el índice politrópico para la compresión. Este es general. Acá tenemos el 5-1 enfriamiento y la expulsión. Bueno, lo que hemos comentado en la clase pasada. Acá tenemos este área encerrado dentro de esta curva, de este ciclo. Ese es el trabajo neto, ¿no? Trabajo neto de ciclo. Entonces, se simplifica, ¿no? Esta área, definiéndola, ¿no? El valor de esta área encerrado en este ciclo, como el área de un rectángulo, ¿no? Cuya base es BH, es el volumen de desplazamiento del pistón del punto muerto superior al inferior, ¿no? Es el volumen de desplazamiento, BH, por la altura. Acá definimos la presión media indicada. Entonces, es una altura, ¿no? Que tenemos que definir, que multiplicada por el volumen nos da la energía, ¿no? Y la energía igual a la energía neta dentro del ciclo. Dicho de otra manera, presión por volumen es energía. Presión por volumen es el área de este rectángulo. Entonces, área, acá es presión, PMI por BH.
Ya, entonces, presión por volumen es igual al área encerrado dentro del círculo. Ya, así es como se define la presión media indicada. ¿Okay? Presión por volumen igual al área, al trabajo neto. Entonces, vamos a calcular los trabajos. Acá tenemos trabajo de 1 a 2 a través de un proceso politrópico. De trabajo de 2 a 3, 0. El trabajo es presión. El trabajo es presión por volumen. Acá es volumen constante. Entonces, trabajo 0. De 3 a 4, vamos a calcular el trabajo de 3 a 4, después de 4 a 5. Trabajo de 5 a 1, 0. No hay variación de volumen. ¿Ok? Ya. Entonces, calculemos trabajo de compresión 1, 2. 1, 2. Y tiene que ser negativo, ¿no? Porque le estamos entregando trabajo al ciclo. Los de expansión son positivos. O dicho de otra manera, estos trabajos se producen con aumento de volumen. De 3 a 4 se incrementa el volumen, de 4 a 5 también crece el volumen. De 1 a 2 disminuye el volumen, se está comprimiendo. Es un trabajo negativo. Se está entregando trabajo. Y cuando el trabajo sale del ciclo, es positivo. En expansión, el ciclo está dando trabajo. Bueno, entonces, trabajo de compresión 1, 2, negativo. Integral de 1 a 2, presión por variación de volumen. Entonces, aquí usamos PB a la N1 constante. O sea, del estado 1 hasta el estado 2. Acá tenemos el estado 1, estado 2, genérico, constante. Entonces, despejamos la presión, ¿no? La presión será, en general, será constante entre volumen elevado a la N1. Lo reemplazamos aquí, entonces la presión será constante sobre volumen elevado a la N1. Integramos, nos da esta expresión, límite volumen 1, volumen 2, multiplicamos volumen 2 menos volumen 1, multiplicado por la constante. Ahora la constante, acá colocamos presión 2, volumen 2, a la N1, y acá la constante colocamos presión 1, volumen 1, a la N1. Entonces, menos N1 más N1, volumen a la 0, igual acá, volumen 2 a la menos N1, volumen 2 a la N, volumen 0. ¿No? A la 0. Entonces queda presión 2, volumen 2, queda esto. Presión 1, volumen 1. Factorizamos producto presión volumen 2, nos queda esta relación. ¿Ok? Y de acá estamos viendo que la relación de presiones, ¿no? Es la relación de volúmenes elevado a la N1. Presión 2, volumen 2, presión 1, volumen 1, presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Esto sería la relación de presiones. Entonces lo reemplazamos aquí. Producto presión-volumen 1 y 2. Entonces, relación de presiones 1, 2, lo reemplazamos por esta expresión. Y volumen 1 entre volumen 2, ¿ok? Nos queda esta relación. A la n menos 1. Y volumen 1 entre volumen 2 es la relación de compresión. Volumen 1 entre volumen 2 es E, la relación de compresión. Ok. Entonces, nos queda esta relación. Presión al final de la compresión, volumen al final de la compresión, y el trabajo de compresión está en función de la relación de compresión. Entonces acá el trabajo es negativo, ¿no? Por ejemplo, N1 puede ser 1.6, 1.7, da negativo. Si lo tomamos en valor absoluto, entonces restamos N1 menos 1. Esto ya es positivo, ¿no? Bueno, puede trabajar de cualquier manera, pero teniendo siempre presente el trabajo de compresión es negativo. Si va a usar esta expresión en sus cálculos, tiene que poner negativo. Ahora vamos a calcular el trabajo 3, 4.
Ya hemos calculado este trabajo, acá es 0, vamos a calcular el trabajo 3,4 a presión constante. El trabajo de pre-expansión 3,4, es decir, de la combustión-explosión, es que como es expansión, aumenta el volumen, el trabajo tiene que ser positivo. Este proceso es esa presión constante, es decir, el punto 3 igual al punto 4. La presión en 3 igual a la presión en 4, presión constante. Entonces, si la presión es constante, ¿no?, en los gases ideales, tenemos la relación volumen 4 entre volumen 3 es igual a la temperatura 4 entre la temperatura 3. Ahora, ρ, coeficiente de preexpansión, es volumen 4 entre volumen 3. Pero volumen 3 es igual a volumen 2, que es la cámara de combustión. Bueno, ahí tiene presión 3 igual a presión 4, proceso isobárico. Y si la presión es constante, la relación de temperaturas y volúmenes es esto, a un proceso presión constante. Entonces el trabajo, presión por variación de volumen, la presión constante sale fuera de la integral y tenemos volumen 4 menos volumen 3. Volumen 3 igual a volumen 2. Rho es volumen 4 sobre volumen 3 y el volumen 3 es igual a volumen 2. Esto a presión constante. Lambda es presión 3 sobre presión 2 a volumen constante. Despejando, presión 3 es lambda por presión 2. ¿Okay? Entonces acá tenemos la presión, ¿no? Y factorizamos volumen 3, que es igual a volumen 2. Entonces queda volumen 4 entre volumen 3 menos 1. Volumen 4 entre volumen 3 es ρ. ¿Ok? Esto será ρ menos 1. Y la presión 3, que es igual a la 4, igual a P de presión 3. Entonces aquí la presión 3 es lambda por presión 2. Acá ponemos, en lugar de presión 3, lambda por presión 2. ¿No? Entonces nos queda esta expresión. Lambda por ρ a la menos 1, presión 2, volumen 2. Estamos colocando en función de presión 2, volumen 2. La anterior también estaba en función de presión 2, volumen 2. Ahora nos toca calcular el trabajo de 4,5, que es positivo, que es semejante al de compresión. Este es un proceso de expansión politrópico con índice politrópico N2. Acá tiene, trabajo de expansión de 4,5 tiene que ser positivo. Trabajo de 4,5, tenemos esta expresión, y de 4,5 es un proceso politrópico, presión volumen 4, presión volumen 5, es una constante en general, presión por volumen, elevado a N2. Igual que en el procedimiento anterior, esta presión será constante entre volumen a la N2. Esta presión es constante entre volumen elevado a la N2. Integramos, queda esta expresión. Y este será volumen 5 menos volumen 4 multiplicado por la constante. Ahora, la constante está aquí relacionado con volumen 5. Vamos a reemplazarlo, presión volumen 5, N2. Y esta constante relacionada con volumen 4, lo vamos a reemplazar, presión 4, volumen 4, N2. Entonces, menos N2 con más N2, volumen 5 a la 0, 1. Volumen 4 a la menos 2, volumen 4 a la más N2, volumen 4 a la 0, 1. Entonces queda presión, volumen 5, presión, volumen 4, igual, semejante al anterior. Factorizamos presión, volumen 4, no, nos queda esta expresión. Dejamos asterisco. Ya. Entonces,
vamos a simplificar esta relación de presión volumen 5 con presión volumen 4. Acá lo tenemos, presión 5, volumen 5, presión volumen 4. Pero antes vamos a recordar Rho, volumen 4 sobre volumen 3, presión constante, ¿no? Volumen 3 igual a volumen 2, y esta es relación de temperaturas, ¿no? Este es el coeficiente de preexpansión. Este es el coeficiente de expansión final, volumen 5 entre volumen 4, es un proceso politrópico. Lambda, presión 3 sobre presión 2, volumen constante, y la presión 3 es igual a la presión 4. De aquí la presión 4 será lambda por presión 2. ¿Okay? Aquí volumen 4 será igual a Rho por volumen 2. Entonces tenemos presión 4, volumen 4. Ya, la presión 5 entre presión 4, ¿no? Presión 5 entre presión 4 es la relación de volúmenes. Acá, presión 5 entre presión 4, volumen 4 entre 5N2. Entonces, esta relación de presiones 5-4 es la relación de volúmenes 4,5 elevado a N2. Acá tenemos volumen 5, volumen 4. Entonces, aquí nos queda elevado volumen 4 entre volumen 5, N2 menos 1. ¿Ok? Ya. Ya. Volumen 4, presión 4 por volumen 4 de A y B. Acá tienen volumen 4 y acá tienen presión 4. El producto de presión 4 con volumen 4 es volumen 2, presión 2, lambda rho. Ahí lo tienen. Presión 2, volumen 2, lambda rho. Entonces, anteriormente teníamos presión 4, volumen 4. Ese producto acaba de transformarse lambda rho, presión 2, volumen 2. Acá lo tiene. ¿Ok? Lo hemos reemplazado aquí. Ahora, esta relación de presión volumen 5 con 4, presión volumen 5 con 4, sería esto. ¿Ok? Sería esto. Ahora, delta es volumen 5 entre volumen 4. Volumen 4 entre 5 será 1 sobre delta. Volumen 4 entre 5 es 1 sobre delta. Esto es 1 sobre delta. ¿Ok? 1 sobre delta. Factorizando el signo negativo, entonces quedaría 1 menos esta expresión de acá, y el negativo hace que N2 reste con 1. ¿Ok? Quedaría N2 menos 1, y acá 1 menos esta expresión. Entonces acá tenemos el trabajo de expansión en función presión volumen 2, y acá tenemos los parámetros de operación del motor, lambda, rho y delta. Entonces el trabajo neto será la suma de los tres trabajos, suma algebraica. El trabajo 2C de compresión es negativo, ya aquí N1 menos 1, este de acá N1 menos 1 negativo, le estamos poniendo. Trabajo de compresión. Este es el 3,4, es el trabajo de preexpansión. Hemos factorizado presión volumen 2. Factorizamos presión volumen 2. Aquí también factorizamos presión volumen 2. Y acá también presión volumen 2. Acá está factorizado presión volumen 2. Ok, entonces este es trabajo de compresión, este es trabajo de preexpansión y este es trabajo de expansión. Este sería el trabajo neto para el ciclo dual.
¿ok? El trabajo neto. La presión media indicada, o sea, presión media indicada de este ciclo, esta presión media indicada por el volumen es igual al trabajo neto. Entonces, la presión media indicada será trabajo neto entre el volumen de desplazamiento. Presión media indicada. Para el ciclo dual, ¿no? Este es trabajo del ciclo dual. Trabajo del ciclo dual. Entonces, la presión media indicada, trabajo neto sobre volumen de desplazamiento. Bueno, el trabajo neto, estamos dividiendo entre volumen, kilojoule, volumen de desplazamiento, metro cúbico. Kilojoule es newton, ¿no? Joule es newton por metro. Entonces, metro arriba, abajo metro cuadrado, se elimina el metro de arriba y queda newton sobre metro cuadrado, que es pascal. Kilopascal, esto es unidad de presión. Claro, estamos calculando presión. Ok. Volumen 2 entre volumen de desplazamiento. Volumen de desplazamiento es el volumen total entre el volumen de la cámara de combustión, ¿no? Este volumen total de 1 es igual, perdón, el volumen es la suma, ¿no? Volumen 1 es la suma de este volumen de desplazamiento más este volumen 2, ¿no? El volumen 2 igual a volumen 3 igual a volumen 1'. Volumen 2 más volumen de desplazamiento BH igual a B1. De ahí despeje BH. El volumen de desplazamiento será el volumen 1 total menos el volumen 2. Ya, acá lo tenemos. Entonces BH, volumen de desplazamiento, volumen total, menos B2. Y este pasa dividiendo, simplificando, nos da esta relación. Volumen 1 entre volumen 2, volumen total del cilindro entre volumen de la cámara de combustión, es la relación de compresión. Entonces queda 1, relación de compresión, menos 1. La relación volumen 2 entre BH. Acá, este es en la compresión, ¿no? Con presión 2, volumen 2 elevado a la N1, presión 1, volumen 1 elevado a la N1, ¿no? Esa relación de presión es relación de volúmenes, y esto sí, relación de compresión. Entonces la presión 2 es relación de compresión por presión 1. Tenemos esta relación. Bien, entonces aquí arriba, aquí, tenemos trabajo neto entre pH. Pero el trabajo neto tiene presión 2, volumen 2. Entonces esto sería presión 2, volumen 2 entre BH. Ahí lo tiene, presión 2, volumen 2, BH. ¿Ok? Entonces la presión 2, la presión 1 e a la N1. Ahí lo tiene. Presión 2 es esto. Y la relación volumen 2 entre volumen H, volumen 2 entre volumen H, ahí lo tiene. O sea, nos queda esta relación. ¿Ok? Esto sería un factor, ¿no? Esto sería un factor de este trabajo neto, ¿no? Bueno, entonces, si ρ es igual a 1, lo vimos en la clase pasada. Si ρ vale 1, ¿ya? 3 y 4 se confunden y el ciclo queda así. ¿Ok? 3 y 4 es un punto, queda así. Entonces, este es combustión a volumen constante, ciclo Otto. Cuando ρ es igual a 1, ¿no? Aparece este ciclo, es el ciclo Otto. Entonces, cuando ρ es igual a 1, ciclo Otto. ¿Ok? Entonces, aquí en trabajo neto ponemos ρ igual a 1. Este es 0, este es 1,
y acá no hay rho, sean estos dos términos. ¿Ok? Acá es el epsilon y delta. Cuando rho es igual a 1, acá tiene epsilon y delta. Epsilon, N1 y N2 es delta. N2 es delta. Acá tiene que poner delta, por favor, igual que esto. N2 está relacionado con delta. ¿Ok? Ya. Entonces, delta N2. Esta sería la presión media indicada para Otto. Diésel. Cuando es diésel. Diésel es a presión constante, la combustión. Entonces, lambda igual a 1. 2 y 3 se confunden. Entonces, vendría así. ¿No? Ese sería el ciclo diésel. Cuando lambda es igual a 1. 2 y 3 es un punto. Entonces, aquí el trabajo neto del ciclo. Acá, lambda igual a 1. ¿No? Lambda igual a 1. Entonces, este es 1, este es 1. Ya no hay más lambda. Entonces, acá hay tres términos. Para el ciclo diésel. Si lambda es igual a 1, ahí están los tres términos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, este trabajo neto entre volumen de desplazamiento. Ya. Trabajo neto es presión 2, volumen 2. Y nos da esta relación. ¿No? Nos da esta relación. Esto de aquí es igual que en esto, ¿no? Es igual a esto. Entonces, acá tiene la presión media indicada para el ciclo diésel y acá tiene la presión media indicada para el ciclo Otto. ¿Alguna consulta? Ok, vamos a ver un ejercicio. A ver, un voluntario que lea. En el esquema se tiene dos ciclos ideales, correspondiente a dos motores, diésel y Otto. Si la temperatura 2' es igual a 403 grados Celsius, ρ es igual a 2,7, Q sub B es 713 kJ por kilogramo ciclo diésel, determine A, relación de eficiencias, y B, relación de trabajos térmicos. Nos dan Ok. el dato. R del aire es igual a 0.287 kJ sobre kilogramo Kelvin. Y K es igual a 1.4. Ok, muchas gracias. Ya. Entonces, acá la entropía es constante. Entonces, en lugar de poner N2 acá y N1 acá, entonces acá ponemos K y acá ponemos K. Ya cambiamos, ¿no? Eso ya, como hemos estudiado, eso es para un proceso a entropía constante, isoentrópico. Bueno, entonces tenemos dos ciclos. ¿Cuál es el ciclo Otto? El ciclo Otto es a presión constante. Entonces el ciclo Otto es este. ¿Y cuál es el ciclo perdón, el ciclo diésel es a presión constante? No, el ciclo diésel es este de aquí. El ciclo Otto, la combustión es a volumen constante. Entonces el ciclo Otto sería este de acá. ¿Ok? Sería ese de ahí. Ahí ya están identificados los dos ciclos. Bien. Nos dice que la temperatura al final de la compresión, esta es la compresión del ciclo Otto, ¿no? Temperatura 2', es 403 grados centígrados. Le suma 273
sería 6, 7, 6. Sería 676 grados Kelvin. Ya, nos dan entonces la temperatura 2' al final del proceso de compresión del ciclo Otto. Después Rho 2.7. Rho está acá, la presión constante. Este es el ciclo diésel. El volumen 3 entre volumen 2 igual a 2.7. ¿Ok? O temperatura 3 entre temperatura 2 es 2.7. ¿Por qué? Porque está presión constante. Después nos dan Q sub B. Entonces, de 4 a 1, ¿no? Que es el proceso de enfriamiento, estamos viendo que de 4 a 1 es para el ciclo diésel. El 4 a 1 también es para el ciclo Otto. Bueno, acá le dice Q sub B del ciclo diésel, pero que es igual al ciclo Otto. Entonces, es un calor específico por unidad de masa, 713 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, vamos a calcular las eficiencias del ciclo diésel y del ciclo Otto. Y también los trabajos del ciclo Otto y del ciclo diésel. Ya. Ahí está. A ver, un minutito, por favor. Bien. A ver. Para un proceso isentrópico y también para un politrópico, ¿no? Un politrópico, acá pone N1, 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 o N2, N2, N2. Ya, ¿no? Como estamos poniendo acá, porque los procesos de compresión y de expansión son a entropía constante. Entonces, toda esta curva de aquí es a entropía constante. Usted puede tomar un punto intermedio, ¿no? Este punto intermedio puede relacionar con otros puntos a través de esta relación. Entonces aquí estamos relacionando el punto 2 con el punto 2', ¿no? Es compresión a entropía constante. O puede ser de 1 a 2', también es compresión a entropía constante. Entonces temperatura, relación de temperatura 2, 2', relación de presiones 2, 2', relación de volúmenes 2', 2, ¿no? Con estos exponentes. Como tenemos la temperatura 2', y
tenemos la relación de compresión ya. Entonces, temperatura 2 entre temperatura 2', ¿no? Presión 2 entre presión 2', y volumen 2' entre volumen 2 son inversos. ¿Ok? Entonces, el volumen 2' es igual al volumen 3. El volumen 2' es igual al volumen 3. Y acá tenemos volumen 2. Entonces, volumen 3 entre volumen 2 es ρ, coeficiente de preexpansión. Y el coeficiente de preexpansión es 2,7. ¿Ok? 2,7. Entonces, este es ρ 2,7. K es 1,4. Temperatura de 2', 6,76. De aquí calculamos la temperatura en 2. Aquí. La temperatura al final de la compresión del ciclo diésel. Ok. Ahora vamos a calcular la temperatura 3 aquí. Entonces aquí de 2 a 3 la presión es constante, ¿no? Entonces la presión en 2 igual a en 3 se elimina. Y de acá despejamos la temperatura 3, ¿no? Temperatura 3, relación de volúmenes por temperatura 2. Volumen 3 entre volumen 2, ¿no? Es ρ 2,7. 2,7 por la temperatura 2, la temperatura 2 es 1005. Este es 2', ¿no? 2 está acá. La temperatura 2, 1005 por ρ 2,7, tenemos la temperatura 3, 2700. Acá tenemos la temperatura 2700. De 3 a 4, de 3 a 4 es expansión. ¿Ok? Para los dos, ¿no? Es expansión para el ciclo diésel y también expansión para el ciclo Otto. También es un proceso a entropía constante. ¿Ok? Entonces lo mismo que aquí ponemos 3, 4, acá ponemos 4, 3. Ahí está. De aquí despejamos la temperatura 4. ¿Ok? La temperatura 4. Tenemos la temperatura 3 y a ver, volumen 4 entre volumen 3. Tenemos temperatura 3, 27,15. Temperatura 4 está aquí abajo. Este es 1,4 menos 1, 0,4. Y la relación volumen 4 entre volumen 3. Volumen 4 entre volumen 3. Acá tenemos volumen 4, 6,4, volumen 3.
A ver, un momentito. Esta relación de volumen 4 entre volumen 3, ese es delta, ¿no? Eso es delta. Ujú. A ver, nos han dado el calor Q sub B, ¿no? Q sub B, calor rechazado por ambos ciclos. Entonces, aquí el Q sub B es un calor que el ciclo sale del ciclo a volumen constante. Entonces, Q sub B es calor específico a volumen constante. Y tenemos los datos CP y CB. O sea, CB es R, K a la menos 1. Tiene datos de R y K. Calcula CB. Y CP es K por CB. Bueno, entonces puede calcular calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante. Entonces, este Q sub B es dato 713 kilojoule, kilogramos. Tiene CB, ¿no? Tiene CB, la temperatura 4 con la 1. La temperatura 1, 293 grados Kelvin. De ahí podría calcular temperatura 4, ¿no? Porque tiene este valor y este valor. Podría calcular temperatura 4. ¿Ok? Ya. Y temperatura 4. A ver. Por el momento dejemos ese valor de ahí. Entonces, calor del ciclo diésel es de 2 a 3. Esta combustión es presión constante. Entonces hay que usar CP, calor específico a presión constante. ¿Ok? Temperatura 3 menos temperatura 2. Ahí tiene el CP, ya lo tiene arriba. En realidad es 1, ¿no? CP es 1. Temperatura 3 menos temperatura 2. Temperatura 3 es este valor y la temperatura 2 es este valor. Entonces la diferencia de ambas temperaturas por esto da este Q sub A, perdón, ese de acá, Q sub A1. Q sub A2, este calor es a volumen constante, será CB a volumen constante, temperatura 2 sobre menos temperatura 2'. Entonces, temperatura 2' lo tenemos y la temperatura 3 aquí está calculado. Entonces, el calor, volumen constante, será CB, temperatura 3 menos 2'. Es este valor de acá. Acabamos de calcular calor entregado al ciclo Otto, calor entregado al ciclo diésel. ¿Ok? Con CP y variaciones de temperatura. Ahora, Q sub B, ¿no? Q sub B ya nos han dado de dato. ¿No? Q sub B nos han dado 713. Pero ese 713 debe ser igual a CB, temperatura 4 menos temperatura 1, en valor absoluto, ¿no? Porque este calor es negativo. Ya. Entonces, en valor absoluto nos da esto. Y debe darnos 713. Tenemos el CB,
tenemos temperatura 4, tenemos temperatura 1, nos debe dar este valor. Ya. Entonces, la eficiencia, ¿no? Ya simplificado, es calor rechazado en calor entregado. Calor rechazado para ambos es 713, acá es 713. Calor entregado 1. Calor entregado 1, el ciclo diésel, es este de acá, 1717. Entonces da 58.5%. El ciclo Otto, Q sub 717 contra QA2. QA2 es 1463. Aquí da 51. La relación vemos que la eficiencia del ciclo diésel es mayor que la del Otto. Y la relación de eficiencias da 1.14, ¿no? N1 entre N2. El trabajo, la eficiencia es trabajo entre calor entregado, ¿no? Eficiencia es igual al trabajo neto entre el calor entregado. Entonces el trabajo despejamos es la eficiencia por el calor entregado. Aquí está. Este trabajo, eficiencia por calor entregado. Trabajo en 2, eficiencia en 2, calor entregado en 2. Entonces la eficiencia en 1 es esto. Calor en 1 es esto. Eficiencia en 2 es esto. Y calor en 2 es esto. Entonces la relación de trabajos es 1.34. O sea, el trabajo 1 es diésel y 2 es Otto. Como es mayor que 1, ¿no? Entonces el trabajo diésel es mayor que el trabajo Otto, ¿no? Este numerador es mayor que este denominador. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok. Entonces, acabamos de hacer algunas aplicaciones en este ejercicio. A ver, vamos a ver otro. Ya. Alison Lártiga nos abandonó. Menos un punto, los que no participan. Bueno, se ha ganado la señorita Alison Lártiga menos un punto. Don Alexander Vances. Sí, profesor. Tenga la bondad, lea, por favor, el ejercicio. Ok, profesor. En el esquema se tiene dos ciclos ideales correspondiente a un ciclo generalizado 1, 2, 3, 4, 5, 1 y un ciclo Dicing 1, 3, 4, 5, 1. Para el ciclo generalizado se tiene la relación de convención que es E igual a 13,6, elevación de presiones que es igual a lambda igual a 2, presión media indicada es PMI igual a 10,54 bar, donde la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a 1 bar Un bar, sobre un bar. 301 Kelvin. No, no es entre, sino es un Determine slash de separación de presión y temperatura. Bien. Sí, presión 1 slash Y temperatura temperatura. 1 es correspondiente a 1 bar y 301 Kelvin. Ajá. Determina la presión media indicada del ciclo Diesel, dato, el volumen 1 menos volumen 2 igual a 0,96 litros. Ok, gracias. Bueno, entonces,
tenemos que el volumen 1 es el volumen total del cilindro y el volumen 2 es el volumen al final del proceso de compresión. Identifiquemos los ciclos. Este ciclo que tiene dos procesos de combustión es el ciclo dual, pues, ¿no? Este es el dual. Y el otro ciclo que tiene combustión a presión constante es el diésel. ¿Ok? Este es el diésel. Y en el dual hay dos procesos de combustión, a volumen constante y a presión constante. Este sería el dual, ¿ok? Y esto el diésel. A ver. Sabino Domínguez. Sí, profesor. Por favor, diga cuál es el ciclo dual y cuál es el ciclo diésel a través de los números, de los puntos. 1, 2, siga. El ciclo dual era 1, 2. Disculpe, un minuto. Acá está, ok. El ciclo dual era 1, 2, 3, 4, 5 y 1. El ciclo inicial era 1, 3', 4, 5 y 1. Ya, ok, gracias. Muñante, Cristian. Sí, profesor. ¿Cuál es el ciclo dual y cuál es el ciclo diésel? Ciclo dual era 1, 3', 4, 5, 1. ¿Perdón? Repita. 1, 3', 4, 5, 1. No se le entiende. Fuerte y diga qué ciclo es. El ciclo dual era 1, 3', 4, No 5, como 1. era. Es, ingeniero, Mm. es lo que está leyendo en este momento. Ya, es 1, 3', 4, 5, 1. ¿Qué ciclo es? ¿Cómo se llama ese ciclo? El dual. No, el dual tiene dos combustiones. Ah, La entonces combustión sería 2-3 a volumen constante y la combustión 3, 4, 3-4 a presión presión constante. constante. Claro, entonces el ciclo dual es esta figura. ¿Se nota? Sí, la 1, Ya. 2, 3, 4, 5, 1. Cuando es a volumen constante, ¿no? Solo a volumen constante la combustión es el ciclo Otto. Cuando es solo a volumen constante es el ciclo diésel. Ahí está, mire. ¿Ve? Todo este ciclo de acá, la combustión es a presión constante. Entonces, esto es diésel. ¿Entendió o lo repito otra vez? Sí, se entendió. A ver, dígalo por favor. ¿Cuáles son los ciclos diésel y el ciclo dual? El diésel es el 1, 3', 4, 5, 1. Y el dual es el 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ok. Gracias. Señor Mejía Cabrera, Sí, profesor. por favor, diga cuál es el ciclo dual y cuál es el diésel. El ciclo dual es el que sigue los puntos 1, 2, 3, 4, 5, porque se produce la combustión a presión constante y volumen constante. Y el diésel sería el 1, 3', 4, 5, 1.
Ok, gracias. Bien. Tenemos este dato. Volumen total del cilindro menos el volumen de la cámara de combustión, B2, es el final de la compresión del ciclo dual. Se termina de comprimir el aire, se inyecta combustible, se quema de 2 a 3, de 3 a 4 sigue inyectando combustible, se quema combustible, ¿no? Y se expande. Entonces 2, el volumen muerto, o el volumen de la cámara de combustión del ciclo dual, y 3', ¿no? Este volumen de acá es el volumen muerto o volumen de la cámara de combustión del ciclo diésel. ¿Okay? Nos están dando este dato, 0,96 litros. Ok. Entonces ahí tenemos el diagrama presión-volumen. 1, 2, 3, 4 y 5. 1 es el ciclo dual. 1, en este caso 3', 4 y 5 y 1 es el ciclo diésel. Combustión a presión constante. A ver, ¿qué datos fueron? No recuerdo. Señor Turín, Sí, profesor. ¿qué dice acá? En el esquema De ahí se nomás, tiene muchas gracias, ya, el está bien. esquema. Está bien, ya. Entonces ya hemos identificado el ciclo generalizado y el ciclo diésel. Para el ciclo generalizado tenemos la relación de compresión, 13,6, elevación de presiones, ¿ok? Presión media indicada para el ciclo dual, ojo, acá arriba dice, para el ciclo generalizado dual tenemos la presión media. De la presión media para el ciclo Otto, para el ciclo diésel o para el ciclo generalizado es diferente, pues, ¿no? Acá nos están dando la presión media indicada del ciclo dual o generalizado, 10,54 bar. 1 bar y 301 grados Kelvin, condiciones de entrada. Determine la presión media indicada del ciclo diésel, ¿no? Tenemos la presión media indicada del ciclo dual. La diferencia, volumen 1 y 2, 0,96 litros. ¿Ok? Tenemos 3 datos. Presión media, indicada, 10,54 bar. Elevación de presiones 2, la relación de compresión 13,6. ¿Ok? Presión 1 y temperatura 1, 1 bar. Y la temperatura 1, 300. 1 grado Kelvin. Y nos piden hallar la presión media indicada del ciclo diésel. Y nos dan de dato que volumen 1 y volumen 2 es 0,96 litros. Ok. Regresemos entonces a nuestro problema. Ya. Entonces, lambda nos han dado 2. Relación de presiones. Entonces, lambda está acá entre 2, ¿no? Entre 2 y 3.
Entonces, lambda es presión 3 entre presión 2 y la presión en 3 igual a presión 3' igual a la presión en 4. ¿No? Esta presión 3', presión 3 y presión 4 son iguales, 3 a 3'. Bien. También nos han dado que la presión media indicada del ciclo dual, o sea, de este ciclo, no del ciclo diésel, nos están pidiendo la presión media del diésel. O sea, este es el esquema del ciclo diésel. Tenemos que hallar esta altura de este rectángulo. Ya, de 10.54 bar. ¿Ok? Entonces, esta altura, ¿no? Esta altura por este volumen de desplazamiento del ciclo dual tiene que ser, ¿no?, de igual al área dentro de este ciclo dual. Bien. ¿Qué otro dato nos han dado? La relación de compresión E del dual es 13.6, de 1 a 2. ¿Ok? Y los procesos de compresión y expansión son a entropía constante. Entonces, el trabajo diésel, ¿no? El diésel acá, el área dentro del ciclo es igual al área de este rectángulo. El área de este rectángulo es la altura, presión media indicada, por volumen de desplazamiento. ¿Okay? De 1 a 3'. ¿Okay? Volumen 1 total menos volumen 3'. De acá despejamos, por ejemplo, podría despejarse la presión media indicada del ciclo. Ya. El trabajo dual, ¿no? El trabajo dual es el área de este rectángulo. Es igual a esta altura, 10.54, la presión media indicada dual, por volumen de desplazamiento. El desplazamiento para el ciclo dual es de 2 a 1, ¿no? Entonces, volumen 1 total menos volumen 2. Bueno, esto de aquí es igual a esto de acá, ¿no? Ya. Entonces, estamos viendo que el área del ciclo diésel es todo, ¿no? Es el más grande, todo. Y el ciclo, el trabajo dual es el área más pequeña. Es el trabajo dual. Entonces, el trabajo dual del ciclo dual más este delta de trabajo entre 2, 3 y 3', la suma de estos dos trabajos da el trabajo total. Ya está. Trabajo dual más ese pequeñito da total, ¿no? Todo esto, que es el diésel. ¿Okay? Da todo esto, que es el trabajo diésel. Entonces, despejando, será trabajo diésel menos trabajo dual. ¿Ok? Trabajo diésel, como es la presión constante, ¿no? Es presión constante por variación de volumen. Volumen 4 menos volumen 3'. ¿Ya? Presión constante. Y el trabajo dual, ¿no? El trabajo dual tenemos de 2 a 3'. Estamos calculando delta, ¿no? Entonces el trabajo diésel y este es el trabajo dual. Ya. Y entonces el trabajo dual es la presión a ver, el trabajo dual es la presión media indicada, 10.54 bar, un bar es 10 la quinta pascal, por variación de volumen, volumen 2 menos 1. Volumen 2 menos 1 es 0.96 litros. Entonces 0.96 litros, un litro es un decímetro cúbico. Para pasar a metro cúbico sería 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces acá tenemos la presión media indicada,
o la variación de volumen, este sería el trabajo dual, ¿no? Este sería el trabajo dual. La relación de presiones nos han dado que es 13.6. Restamos -1. Entonces queda esta relación. Y volumen 1 menos volumen 2 dividido entre E a la -1 es el volumen 2. Tenemos esta diferencia de 0,96 y vale 13.6. Entonces tendríamos el volumen 2 igual a volumen 3. Volumen 2 igual a volumen 3, a este valor que está en litros, y acá por 10 a la -3 metros cúbicos. Ahora, el volumen 1 es relación de compresión por volumen 2. 13.6 por este valor nos da el volumen 1. Acabamos de calcular volumen 1 y volumen 2. Acá tenemos de 2 a 3 prima. De 2 a 3 prima, todo esto es un proceso de compresión. De 2 a 3 prima también. O sea, de 1 a 3 prima, el proceso de compresión, diésel. De 1 a 2, proceso de compresión, dual. Pero de 2 a 3 prima sigue siendo compresión. Y se cumple la misma ley, ¿no? Toda esta compresión es a entropía constante también, de 2 a 3 prima. Entonces, de 2 a 3 prima, tenemos presión por volumen a la K. Ya. Bien, entonces el volumen 3 sería volumen 2. ¿Esto? ¿No? Esto es volumen 2. Y presión 3 prima entre presión 2, 1 a la K. La relación de presiones es prima entre 2, relación de presiones. Sería presión 3 entre presión 2 o presión 3 prima entre presión 2. Presión 3 prima entre 2 vale 2. ¿Ok? Esto vale 2. Elevado a 1.4, 1.4. Y nos da volumen prima 3 esto. Acabamos de calcular este volumen de aquí. De 1 a 2, el proceso de compresión a entropía constante. De 1 a 2, ¿no? Entropía constante, presión por volumen a la K, presión por volumen 2 a la K. 1 entre 2, relación de compresión, que vale 13.6, la presión en 1 vale 1 bar, K vale 1,4, tenemos la presión en 2. Ya hemos comentado que la presión en 3 igual a 3 prima, ¿no? Presión en 3 igual a 3 prima igual a presión 4. Entonces presión en 3 entre 2 es igual a 2. Presión 3 prima entre 2 es a 2. Dato. Ahí tenemos lambda igual a 2, igual a esta relación. Presión en 3 igual a 3 prima, igual a 2 veces la presión en 2. Como tenemos la presión en 2, ya tenemos la presión en 3 o en 3 prima. Ahora, esta variación de trabajo, ¿no? Variación de trabajo,
Despejamos de aquí, ¿no? Es este trabajo menos este trabajo. Bien. A ver, sigamos. Presión en 3'. Presión en 3' igual a la presión en 3, 77.26. Ahí tiene, 77.26. ¿Ok? Esa es la presión 3'. Volumen 3 menos volumen 3'. Acá tiene volumen 3', ¿no? Volumen 3', y acá tiene volumen 3. 0, tiene los dos, volumen 3 y volumen 3'. Volumen 3, ¿no? Volumen 3, volumen 3'. Aquí está. Menos, acá es presión por volumen, acá también presión por volumen. Presión 3 por volumen 3, presión 2, volumen 2. Presión 3' y presión 2. Acá tiene la presión en 2 y acá tiene la presión 3'. Ya tiene presión en 2, presión 3'. Volumen 2, volumen 3'. Acá tiene volumen 2, volumen 2. Y acá tiene volumen 3'. También ya tiene los dos, ¿no? Ya tiene los dos. Entonces lo reemplaza. Lo reemplaza acá. Y tendría este delta de trabajo. Entonces el diésel es esta suma. Y el trabajo diésel es presión media, el área del rectángulo. El trabajo diésel que está dentro de esta curva es igual al área de este rectángulo. O sea, la altura, presión media indicada diésel, por pH, volumen de desplazamiento en el ciclo diésel. Y este volumen de desplazamiento es volumen total 1 menos volumen 3'. Ahí tiene. Este es el volumen de desplazamiento. Ya. El área total, o el trabajo diésel, es altura por la base, el área del rectángulo. Tenemos los volúmenes, tenemos el trabajo diésel, y de ahí despejamos la potencia media indicada del ciclo diésel. Bueno, esto es Pascal, ¿no? Nos da en Pascal. Un bar es 100 kilopascal o un bar es 10 a la quinta pascal. Corremos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos queda 10.92 bar, ¿no? Un bar es 10 a la quinta pascal. Acá abajo lo tiene. Ya, de esa manera calculamos la presión media indicada. Ya, ¿algún comentario? Ya, si no hay comentario, nos vamos a quedar aquí, jóvenes. Tengo clase a las 2 de la tarde. Bien, jóvenes. Gracias. Profesor, gracias. Disculpe, profesor, una pregunta. Sí. ¿Las clases grabadas están subidas en el Uni virtual? Disculpe. Pero, a ver. Mire, acá donde dice más, yo debería, a ver, acá dice grabar. Entonces, si actúo grabar, solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar. ¿Y quién es el delegado? Yo, profesor. A ver, voy a ver, ahí creo que el técnico manda las grabaciones. Se lo voy a mandar a usted, a su WhatsApp, para que lo comparta con sus compañeros. O creo que en el WhatsApp lo coloco y que todos lo comparten, ¿no? Claro, claro. Ya, voy a ubicar,
Raro, ¿ah? Porque antes todo ustedes lo veían, no era estaba grabado. ¿Ahora no se ve? Sí, lo que yo sé es que le envían a su correo el de usted, profesor, No, y ahí subió la... discúlpeme, el ciclo pasado, el anteciclo pasado, los alumnos tenían acceso a la grabación automático. No sé si ustedes en los ciclos pasados con sus otros cursos estaban grabados automáticamente los cursos. ¿Se acuerdan o no? Hola. No, yo no he tenido esa modalidad. Siempre subían, le enviaban a su correo y subían los profesores. Pero qué raro porque si yo dejo acá, dice grabar, activo grabar, y automáticamente se graba. Pero en este momento yo pongo grabar y dice solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar. Qué raro. Ya, voy a verlo, ¿ya? Voy a verlo. Gracias, jóvenes. Lo estoy Buenas pasando tardes. a su Hasta WhatsApp. luego. Luego.